Habíamos quedado en una cápite que eran los antecedentes remotos y dentro de ellos habíamos visto los antecedentes tanto médicos, hemos visto los antecedentes tácticos, pero también se menciona la medicación que el paciente pudiera tener en más detalle para alguna enfermedad. En el ejemplo que les había dicho, era un paciente diabético, se había mencionado como un dato positivo para nosotros, o un paciente con cirrosis hepática, también hemos dado el ejemplo. Entonces, se va mencionando en el caso de un paciente hipertenso, el ejemplo que les pongo, aquí se hace hincapié a la medicación con mayor detalle. Tomamos en cuenta en la parte médica para nuestra historia clínica el nombre genérico. El nombre genérico dentro de la farmacología es el que no varía en ningún lugar, siempre tenemos de forma invariable. Lo que sí puede variar es el nombre comercial, como van a ver también ustedes en farmacología. Cuando el paciente se acuerda en la mayor parte de las veces solo el nombre comercial, es nuestra obligación ir a investigar. Ahora tenemos la facilidad del acceso a Internet vía celular para poder buscar el nombre genérico, ¿no? Y saber los mecanismos de acción, etcétera, en algún caso, como manifestación de algún efecto secundario del medicamento que sea motivo de consulta. Entonces, se anota el nombre genérico, la concentración que va a variar de un fármaco a otro. Puede mencionarse el nombre comercial si el paciente nos ha dado generalmente este nombre comercial. Nosotros ponemos el nombre genérico en primera línea. La forma de administración con la cual está tomando el medicamento, sería oral, intramuscular, etcétera. La frecuencia, con qué frecuencia toma al día y cuánto tiempo está con el tratamiento, ¿no? Tenemos un ejemplo, el Betacar, que es el nombre comercial, anotamos el nombre genérico, que es el que nos interesa, la presentación en miligramos, una tableta cada mañana y el paciente toma esta medicación ya 1 año. Lo mismo con la atorvastatina, de 10 miligramos, es la presentación. El Lipitor será el nombre comercial o algún otro que varía bastante, una tableta con la comida y está tomando 2 años. El lisinopril de 10 miligramos, Acerdil el nombre comercial, mencionamos cuánto toma y cuánto tiempo está tomando. Entonces, lo mismo con algún antibiótico, la amoxicilina de 850 miligramos, cuyo nombre comercial en este caso mencionada por el paciente es Amoval, y desde hace 1 semana. Entonces, siempre mencionamos el nombre genérico, si acaso el nombre comercial, la presentación en miligramos, porque puede variar, la frecuencia con la cual toma y el tiempo que ya toma la medicación, sobre todo en enfermedades crónicas como los pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes con problemas tiroideos. En cuanto a los antecedentes alérgicos, debemos tomar en cuenta siempre los medicamentos, ¿no? Y cuando hablamos de medicamentos debemos preguntar a qué se refiere siempre el paciente con alergia. Por ejemplo, si presenta escozor o prurito, presenta la aparición de ronchas, máculas, etc. En algunos casos solamente existe intolerancia gástrica, sobre todo con aquellos pacientes que inducen a irritación gástrica. Por ejemplo, es el caso de la nitrofurantoína que causa malestar gástrico, ¿no? No necesariamente alergia. Entonces necesitamos saber si realmente corresponde alergia a lo que nos dice el paciente para evitar el no uso de estos medicamentos cuando son precisos, ¿no? Sospechando de una falsa alergia. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien algunos medicamentos tienen interacciones cruzadas, van desde el rash alérgico en una primera exposición hasta llegar a una necrólisis epidérmica tóxica o a un Steven Johnson. Si bien existen fármacos que predisponen más a estas patologías, existen otros que no. En el caso de los medicamentos antituberculosos, algunos antiepilépticos como la carbamazepina, etcétera, predisponen de manera realiza la prescripción de estos, también debe tener la obligación de tratar de informar la posibilidad de efectos colaterales, ¿no?
En cuanto a las alergias, también es importante mencionar si existe alergia a algunos medicamentos, a algunos alimentos. Entre estos están, por ejemplo, la canela, el huevo. Entonces existen determinados alimentos que desencadenan alergias. Sustancias del ambiente poluido, el polvo, los pólenes, por ejemplo, en el caso de las rinitis alérgicas, sustancias de contacto en este tiempo último a los desinfectantes, por ejemplo, los guantes que utilizamos, el látex que se utiliza, entonces sustancias de contacto que generalmente se relacionan por ejemplo, en una alergia de contacto al guante, será la reacción que se produzca en las palmas, en el dorso de las manos, no así en el resto del cuerpo. También es importante la alergia a picaduras, en este caso a insectos, abejas, avispas, hormigas, y será importante mencionar. En algunos casos el paciente solo se acuerda de lo importante, entonces ahí empezamos a hacer una entrevista un poco más dirigida para ir obteniendo los datos necesarios en cuanto a alergias. Los antecedentes sociales y personales también entran dentro de este acápite de historia, en algunos casos muy poco mencionada o pasada por alto, ¿no? En realidad, este tipo de antecedente nos permite o nos proporciona información acerca del régimen de vida del paciente, conocer el medio ambiente que pueda influir en el estado actual del paciente. Generalmente preguntamos un día típico que tiene el paciente desde que amanece hasta que se acuesta, y eso va pasando por la composición familiar, quiénes viven con él, cuántos habitan con él, cuántos comparten alguna habitación con él. En cuanto a la casa donde el paciente vive, vivirá en un área rural, en un área urbana. La lejanía del centro de atención respecto a la vivienda es importante, sobre todo a la hora de decidir internación. Por ejemplo, un paciente que vive en alguna provincia que tiene una patología de cuidado, será importante internarlo, mantenerlo en observación para evitar la distancia de traslado por alguna complicación. Además de ver la posibilidad de quienes habitan con él, si son familiares, cuidadores, asistentes o vive sola la persona. La disponibilidad de los servicios básicos, no necesariamente todos cuentan con servicios básicos, ¿no? Es importante tener en cuenta esto, sobre todo ahora que estamos viviendo en una época donde existen enfermedades infectocontagiosas en ambientes. Entonces, el tener un ambiente propio para aislamiento, por ejemplo, en el caso de infección por SARS-CoV-2, o estar compartiendo con otra persona, nos induce a pensar incluso transmisibilidad al resto de la familia en algunas patologías. La presencia de animales domésticos, si viven dentro de la casa, fuera de la casa, etcétera, para algunas enfermedades de transmisión zoonótica. El nivel de educación es muy importante, la actividad laboral y cuánto de confort tiene en la actividad laboral. La profesión, si realmente el paciente tiene alguna profesión y ejerce la misma o está obligado a ejercer otra o simultáneamente realiza otra actividad en el entorno laboral. Si cuenta con un seguro, esto sobre todo en aquellos centros que no son de seguro, ¿no? La situación laboral, los ingresos con los que cuenta el paciente, sobre todo a la hora de realizar medicación, etcétera, son componentes que vemos con trabajo social, sobre todo cuando tenemos pacientes complejos. Y obviamente esto nos ayuda mucho para el manejo en conjunto integral del paciente, no solamente la parte nosológica, sino también el entorno social del paciente, el entorno laboral. Existen muchos casos en los cuales el entorno laboral influye de manera deleteria en el estado de salud del paciente. Un ejemplo, un paciente que tiene que viajar constantemente a determinados centros, pero es alérgico, por ejemplo, a picaduras. Entonces, este paciente tendrá, mediante el informe que uno haga, tendrá que cambiar el entorno laboral para trasladarse a un área, por ejemplo, urbana, para evitar exponerlo a esa noxa, que además, de manera independiente, influye en la percepción psicológica del paciente de riesgo, y eso
influye de manera deleteria o de manera negativa en el resto del estado de salud. Las creencias, la religiosidad también es importante, pues nos dan de manera independiente algún tipo de información acerca del hábito que tiene el paciente en cuanto a alimentación, en cuanto a la ingesta de bebidas de manera indirecta y nos ayuda a complementar nuestra historia clínica. Las inmunizaciones serán importantes desde la niñez hasta la etapa adulta. Actualmente una pregunta que tiene que ser adicionada en las historias clínicas, por ejemplo, será la vacuna contra el COVID, las dosis, la frecuencia con la cual se ha administrado la vacuna o si el paciente ha cursado con la enfermedad, al cuánto tiempo se vacunó, los efectos colaterales que ha tenido con la vacuna o con alguna otra vacuna. Entonces son importantes para sospechar alguna otra enfermedad o factor de riesgo. Los antecedentes, vamos ahora, familiares, ¿no? Tenemos que preguntar acerca del entorno más próximo del paciente y de acuerdo al grado de consanguinidad que tenga. Te preguntaremos los antecedentes de los hijos, por ejemplo, en personas relativamente jóvenes, de los hermanos, de los padres, los abuelos, los tíos, ¿no? En el caso de ser posible, inclusive la de los primos, sobre todo en aquellas enfermedades con factor de riesgo de transmisión congénita, cardiopatías, diabetes o hipertensión arterial, gota, etcétera. Además, preguntaremos los antecedentes, las enfermedades infecciosas en estos familiares. En el caso del SARS-CoV-2, por ejemplo, se ve que un integrante de la familia expone al resto y como ustedes van a ir preguntando, basta el solo diagnóstico de SARS-CoV-2 en algún integrante de la familia es que todos han cursado con la enfermedad, a no ser que haya habido una buena medida de aislamiento en estas personas que pocas veces se ha cumplido. Es importante en la actualidad preguntar las enfermedades neoplásicas como antecedentes, sobre todo en aquellas que tienen tendencia familiar, como el cáncer de vesícula biliar, el cáncer de colon, para realizar como motivo de consulta, como un punto o un acápite diferente para ver factores de riesgo en el paciente. En algunos casos, y en la mayor parte diría yo, es importante mencionar la causa de muerte en algún familiar cercano, la edad a la cual ha fallecido. Existen algunos casos donde el familiar desconoce la causa de muerte, pero la edad a la cual ha fallecido nos ayuda mucho a poder más o menos dilucidar la posible causa, por ejemplo, una disección aórtica, un infarto en algún familiar joven, llama la atención y denota buscar otros factores de riesgo en el paciente. La revisión por sistemas, que es omitida de manera equivocada en la mayor parte de las historias donde ponemos o donde revisamos una acápite donde nos dice lo referido en la enfermedad actual, que no debe ponerse de esta manera, o el famoso SP o sin particular, de repente por la falta, escasez de tiempo que no justifica el obviarlo, porque si bien no reemplaza la anamnesis, es demasiado complementaria a esta, ¿no? No debemos repetir lo que ya hemos preguntado en la anamnesis, pero ya consiste en una serie de preguntas más sistemáticas, es decir, se enfoca en cada sistema específico donde obtenemos a través de un cuestionario los síntomas que pueden tener o no el mismo tiempo de evolución de la enfermedad, pero adquieran importancia para el diagnóstico final, inclusive para el diagnóstico diferencial. También mencionamos aquí aquellos síntomas que el paciente podía haber olvidado. Entonces, las preguntas que realicemos en torno a la enfermedad actual en cuanto a sistemas nos ayudan mucho a complementar el diagnóstico, a afinar el diagnóstico sindrómico, a hacer diagnósticos diferenciales a través de este tipo de preguntas dirigidas. La revisión por sistemas, como les digo, no
reemplaza a un buen interrogatorio de la enfermedad actual, pero sí lo complementa de manera muy específica, nos ayuda en los diagnósticos diferenciales al preguntar síntomas acerca de la enfermedad o acerca de otras enfermedades que de repente hemos dejado como puntos pendientes en la enfermedad actual, y al complementar nos ayudan más en el diagnóstico sindrómico, inclusive etiológico. Ahora, si tomamos en cuenta en una entrevista de forma completa o respecto a una evaluación dirigida, el médico o el clínico va a ver cuál le compete mejor o cuál será adaptada de acuerdo al entorno en el cual esté en aquel momento. Por ejemplo, una evaluación completa es la que estamos realizando y han visto los estudiantes que ya han rotado esta semana, será aquella que realizamos ya en un paciente estable en salas de internación, ¿no? Diferente, por ejemplo, cuando uno recibe al paciente en una primera cita en el servicio de emergencia, donde el médico ya con la pericia adecuada realiza una evaluación más dirigida para poner, rescatar aquellos datos que competen de emergencia y poder tratar o internar de manera inmediata al paciente. Ya en alguna sala de internación haremos una historia, una evaluación más completa para ir captando además algunos otros diagnósticos, ¿no? Entonces, siempre una evaluación completa se realizará en aquellos pacientes nuevos, ¿ya? Nos va a proporcionar conocimientos personalizados del paciente, va a reforzar esa relación médico-paciente, como ustedes han visto en la rotación de práctica, ayuda a identificar o descartar algunas otras situaciones somáticas, proporciona bases para la evaluación, ¿no? Y nos permite abrir una plataforma para obtener mayor información. Obviamente nos permite realizar un examen físico completo. En una evaluación dirigida ya se realizarán las preguntas o estará selectiva de acuerdo a los síntomas selectivos que más ha llamado la atención. Entonces, hará un examen inclusive físico restringido a ese sistema para realizar una exploración rápida, ¿no? Que se basará también en algunos métodos de evaluación o métodos de exploración pertinentes para realizar un diagnóstico más conciso en aquel momento. La historia, cuando hablamos nosotros de historia clínica, esta que les he mencionado, bastante completa, es aquella que ya desde Hipócrates se ha ido mencionando, se ha ido realizando a lo largo del tiempo. Nunca va a pasar de moda. Es la historia que se utiliza en los pacientes hospitalizados. Algunos centros cuentan con un sistema de informática, si bien será tediosa la manera de transferir estos datos, que es lo que llama la atención a algunos médicos por la cantidad de pacientes que puede atenderse. Tiene sus características propias. Manejamos generalmente, al ser ya pasadas, que se han ido evolucionando en el tiempo, tenemos los folders donde se depositan todos los datos del paciente desde su ingreso hasta la epicrisis, y estos datos se van agrupando en caso de revisión, se aboca más a las notas de los médicos, las enfermeras, los informes, etcétera. No se registran en algunos casos algunos problemas debido al modelo de historia que realizamos. Por ejemplo, para encontrar la información en este tipo de historia tradicional tenemos que leer en algunos casos toda la historia clínica, no necesariamente corta. Es en algunos casos complicados, ¿no? Dice seguir la evolución del problema, y es difícil informatizarla. Entonces, a razón de eso, surge en el año 1960 la llamada historia clínica orientada en problemas, ¿no? Que permite realizar un registro más dinámico, informático de la información. Tenemos nosotros ambas historias clínicas en todos los centros hospitalarios.
La historia clínica tradicional es aquella que utilizamos en los pacientes hospitalizados, por ejemplo, donde se realiza todo lo que hemos ido mencionando. Y también ustedes van a ver esta historia clínica orientada a problemas, sobre todo cuando hacemos seguimiento ya de los pacientes en una consulta externa, donde se cuenta la mayor parte de los centros con sistema informatizado y seguimos al problema identificado en las consultas subsiguientes, ¿no? En la consulta externa. Esta consigna eventos o llamados problemas que no eran considerados diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, el desempleo. Entonces se hace un enfoque mucho más integral del paciente. En realidad, este tipo de historia la manejan mucho mejor los médicos familiares porque hacen un estudio, hacen un seguimiento incluso del entorno del paciente, ¿no? Dichos eventos que se han identificado los llaman problemas, ¿no? Y por lo tanto así se denomina historia clínica basada en problemas que tiene sus características, ¿no? Enfoca la atención a partir de una lista de problemas, vamos a ver en los ejemplos, y cada problema elabora un propio plan diagnóstico terapéutico que se va desarrollando en encuentros sucesivos con el paciente. Los avances, el seguimiento se van anotando también y se va relacionando con los problemas que el paciente ha ido mencionando, ¿no? Un problema se definirá como todo aquello que requiera un diagnóstico, un manejo posterior o interfiera con la calidad de vida del paciente, de acuerdo a la percepción que tiene el paciente, ¿no? Puede ser un ítem fisiológico, patológico, psicosocial inclusive, para el manejo del paciente. Ejemplo de problemas son el diagnóstico de alguna enfermedad, por ejemplo, artrosis, diabetes, hipertensión, una deficiencia o incapacidad, azoospermia o infertilidad, un síntoma como cefalea o dolor de cabeza, un soplo encontrado al examen físico. Entonces, algún dato de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene una glicemia de 140 o la hiperglicemia, un dato de laboratorio es considerado un problema. Alergia, algún tipo de alergia, un efecto adverso, algún fármaco, por ejemplo. Una intervención quirúrgica también es considerado un problema, ¿no? Traumatismo, alguna alteración familiar, una situación patológica que determina alguna acción, por ejemplo, la anticoncepción. No serán problemas términos ambiguos como dolorimiento, ¿no? Enfermedades por descartar o alguna sospecha de algún diagnóstico probable. Y la estructura también sigue una base de datos, los datos estadísticos llamados así, donde se pone el nombre, la edad, todo lo que hemos considerado en una historia tradicional. Se identificarán los problemas, se realizarán las notas de evolución y las hojas de flujo, que básicamente es el seguimiento que se realiza en el paciente. Un ejemplo, Marta es una paciente femenina que consulta por un examen de salud, ¿no? Viene un control de salud. Ella no tiene ninguna molestia en ese momento que ha ido a su consulta, en este caso externa, y ella da el dato de que es hipertensa, que fuma una cajetilla por día, ¿no? Y al examen físico que ustedes han realizado en base a estos motivos, la encuentran con una presión no normal y tiene un índice de masa corporal de 30. Entonces trae además un examen de laboratorio que se había hecho en algún otro centro con un colesterol de 245. ¿Cómo enfocamos esto en el caso de la paciente? Hacemos una lista de problemas. En esta tenemos, por ejemplo, tiene el examen de salud, estará identificado como un motivo de que le llama la atención a la paciente. Los problemas identificados serán la hipertensión, la obesidad por el índice de masa corporal, el tabaquismo por el dato que nos dio de la cajetilla de cigarro, y el examen de laboratorio con el colesterol elevado será tomado en cuenta como una lista de problemas para llegar a dar alguna solución o métodos diagnósticos en caso de tener. Y esto lo hacemos a través de las hojas de evolución, a través de un seguimiento una vez identificado el problema. Y en esta se toma en cuenta
un acrónico, un acrónimo, un acróstico, perdón, ¿no? SOAP o SOIP en algunos casos, de Subject, Adject, Adjective y Plan. Entonces, vemos la parte subjetiva, aquí estaríamos viendo los síntomas, vemos la parte objetiva, o sea, los signos encontrados respecto a estos síntomas que nos da el paciente. Hacemos una evaluación o un diagnóstico con estos dos datos y tenemos el plan a seguir, ¿no? El subjetivo, la parte subjetiva, como les dije, forma parte, lo obtenemos a través de un interrogatorio, el objetivo, el examen físico y también algunos exámenes complementarios que pueda tener el paciente, la evaluación que se refiere a la acción que vamos a realizar para resolver posteriormente en el plan el problema que hemos identificado, ¿no? Y en el plan se realiza generalmente un plan diagnóstico, ¿no? Un plan terapéutico donde nos indica o podemos hacer el plan terapéutico no solo medicamentoso, sino también en el hábito del paciente. Se consigna todas estas cosas. En el plan de seguimiento, por ejemplo, ir controlando, se pondrá al paciente cada cuánto tiempo se lo va a citar, qué objetivos tenemos que alcanzar en la siguiente cita. Y el plan de educación, ¿no? En el caso de un paciente diabético se indicará la educación en cuanto a la dieta, en cuanto a la actividad física, etcétera. Entonces, comprende esta historia clínica basada en problemas a un seguimiento que se realiza en el paciente una vez identificados los problemas que lo aquejan al paciente. Y como les digo, van a ver ustedes sobre todo en las consultas externas. Otro ejemplo. Américo es un paciente de 65 años. Es un paciente ya diabético que viene a controlar la diabetes. Tiene 5 años como antecedente de esta patología y se controla de vez en cuando. Es un paciente no muy cumplido con su enfermedad, ¿no? No siente nada, no le duele nada y esta es una historia que nos vemos a menudo con los pacientes diabéticos hipertensos. Generalmente aquello que no duele o no molesta es pasado por alto, ¿no? El paciente piensa que no necesariamente las enfermedades tienen que doler y es así que los obliga o los induce a pensar una falsa sensación de seguridad por no tener molestia, ¿no? Al examen físico tiene un índice de masa corporal de 29, la presión no se registra en un parámetro normal, es 140/90, y en los pies tiene lesiones compatibles con micosis interdigital. ¿Cómo enfocamos esto? Entonces, subject, los síntomas, o sea, que nosotros encontramos o algún signo, viene a un control. Tiene diabetes que se trata con dieta y desde hace 5 años y no controla. Entonces hacemos de manera más explícita. Al examen físico se anotará el índice de masa corporal, la presión arterial identificada y las lesiones que se ha identificado a nivel de los espacios interdigitales en ambos pies. Nuestro razonamiento, nuestra evaluación o los problemas en este caso identificados será un paciente diabético no insulino dependiente que está con sobrepeso, tiene una presión arterial elevada y una micosis interdigital. Entonces son los problemas que hemos identificado en el paciente. Y de acuerdo a eso haremos un plan diagnóstico. Por ejemplo, se pedirá o se solicitará una glicemia de control, una creatininemia, una microalbuminemia, hemoglobina glucosilada, los niveles de colesterol, porque hemos identificado un paciente de riesgo y solicitamos algunos exámenes que nos van a ayudar a catalogar el riesgo del paciente. Pero además ya se realizará un plan terapéutico. Al tener el paciente diabetes y sobrepeso, se indicará una dieta balanceada sin azúcar, se orientará acerca de las caminatas o la actividad física a realizar. En cuanto al problema identificado de micosis, se indicará el lavado, secado de los pies, el tratamiento local, el manejo de la infección en ambos miembros inferiores, se indicará el calzado, etcétera. Y además se realizará el plan de seguimiento, ¿no? El monitoreo ambulatorio
que se realizará cada 12, 20 horas, etcétera, a través de un glucómetro capilar, ya sea en domicilio o en enfermería, cuando el paciente venga. El sobrepeso se realizará monitorizando el peso semanalmente. La presión arterial elevada se realizará monitoreo ambulatorio antes de catalogar como un diagnóstico propiamente dicho, porque es una primera consulta que ustedes tienen con presión arterial elevada y no necesariamente tiene el diagnóstico de hipertensión. Se cumplen criterios para esto. Y la educación, ¿no? Acerca del paciente o acerca de la enfermedad para el paciente. Otro ejemplo es un paciente con tos de 15 días. Entonces, identificamos este problema. En la parte subjetiva, veremos todos los síntomas que nos indaga en torno a esta patología. Tendrá una tos de cuánto tiempo de evolución, 15 días, asociada a decaimiento, tendrá una alza térmica de 38, más frecuente por la tarde. En la parte objetiva, iremos a controlar los signos vitales, en este caso la temperatura, el peso del paciente, ¿no? Y en la evaluación, un posible diagnóstico, una bronquitis, inclusive una tuberculosis. Y en el plan diagnóstico haremos una placa de tórax, una vaciloscopía y el plan de tratamiento adecuado a esto, ¿no? Entonces, otro ejemplo para que no se olviden. Joaquín, de 45 años, consulta desde hace unos meses por astenia, lentitud del pensamiento, intolerancia al frío, constipación, caída de pelo en forma difusa. Y el examen físico se encuentra una bradicardia de 56 con tiroides aumentada de tamaños de un bocio y además de exoptalmos. Y tiene el examen de laboratorio con una TSH elevada. Entonces, ¿cómo orientamos esto en la historia basada en problemas? Lo subjetivo, tenemos aquí astenia, bradiciquia, intolerancia al frío, constipación y alopecia difusa. Lo objetivo, los signos, bradicardia, exoptalmos, una tiroides palpable, rodete miotónico y una TSH elevada, ¿no? La evaluación, o sea, nuestro diagnóstico con estos datos orientará a un hipotiroidismo. Y obviamente tendremos el plan, ¿no? Plan diagnóstico, plan terapéutico, etcétera. Algo que quería mencionarles y que es importante que conozcan algunos términos en el ámbito no solamente médico, pero que se ha asociado en este último tiempo más al ámbito médico, si bien se presenta en todo tipo de eventos en la vida que tiene no solo el médico, distintas profesiones que uno puede enfrentar. Son los conceptos de impericia, imprudencia y negligencia. ¿Ya? Ustedes han debido escuchar bastante este término de negligencia y es importante al estar ahora en contacto en el ámbito médico el conocer estos conceptos que quizás algunos ya los conocen inclusive. Llamamos impericia a la falta de pericia, como dice su nombre, es decir, a la falta de sabiduría, de conocimiento en las acciones que llevamos, a la experiencia o en la habilidad de ejecución de nuestra profesión, sea médica, sea un secretario, sea uno médico, secretario, albañil, carpintero, abogado, periodista, etcétera, y que pueden además perjudicar directamente al paciente. A eso llamamos impericia, es decir, la falta de pericia, la falta de conocimiento en aquello que nosotros nos hemos especializado, ¿ya? Imprudencia será aquello de no tomar precauciones para evitar riesgos y actuar de manera precipitada, de manera temeraria. A eso llamamos imprudencia. Y negligencia de muchas veces mal conceptualizada, todo, o sea, utilizada para todo y nada, diríamos, sin base de conocimiento en el concepto, será aquella aquella acción que se realiza o se actúa sin cumplir las normas que rigen cada profesión. Es decir, en pocas palabras, es dejar de hacer o hacer lo que no se debe, ¿no? Es no guardar precaución necesaria o tener indiferencia por el acto que uno realiza. La negligencia será, por lo tanto, sinónimo de descuido u omisión, es decir, dejar de hacer o hacer aquello que no se debe.
Si ustedes tienen claro este concepto, pocas veces muchos casos considerados con negligencia son llamadas verdaderas negligencias, porque uno no puede actuar sin normas, uno no puede hacer algo que no debe, ¿no? Por ejemplo, el saber que un paciente es alérgico a la penicilina y de manera temeraria proceder a administrar penicilina es un acto que uno no cabe en la cabeza de uno. Entonces, como les digo, no, muchos casos llamados negligencia no necesariamente son negligencia, ¿no? Y siempre nos vamos a basar, doctores, de aquí en adelante, en el acto médico, hablar de honestidad, ser sinceros, rectos y ser honrados. En base a estos pilares que vamos a tener, y son cosas que ganamos ya desde el domicilio, desde la casa, vamos a ir a proceder en cuanto a los actos que nos van a acompañar en el resto de nuestra vida. Siempre decir al paciente, al colega, la verdad. El paciente tiene más confianza en su médico si es honesto, si es sincero. Si no se conoce un diagnóstico que se va a dar en algunos casos, es necesario mencionar, no tenemos el conocimiento, no tenemos el diagnóstico, pero estamos sospechando estas patologías y vamos a realizar estas cosas en su familiar o en usted. Entonces, el ser honesto les va a abrir grandes puertas y además les va a permitir actuar con el mayor reto posible, la mayor, qué sé yo, es el mayor acto de humildad que uno tiene, el ser honesto. Si no tenemos un diagnóstico es necesario decirlo. ¿Está claro? Y como siempre tengo el recuerdo de mi abuelo y mi abuela que aún me acompaña siempre, y lo he aprendido a lo largo del transcurso de la vida profesional que tengo, que es muy corta todavía, siempre no hacer daño. Eso siempre siempre está en el ámbito de cualquier profesión. Primum non nocere. Ante todo, no hacer daño. Y algo que aprendí con mis maestros es: haz bien tu parte, cualquiera sea tu arte. Si eres un carpintero, sé muy buen carpintero. Si eres un zapatero, sé muy buen zapatero. Si eres médico, sea un buen médico. Si eres estudiante, sea un buen estudiante. Concluyo con esto, doctores, la clase. Y si ustedes en este transcurso de unos 5 minutos, ya que empecé 5 minutos antes, tienen alguna duda, cuestionamiento, lo pueden manifestar. En cuanto a la bibliografía, que seguramente ustedes van a preguntar a su representante Raiza, hasta el día martes voy a pasarles, uno, las diapositivas, y dos, voy a hacerles hincapié los libros o los textos de donde he sacado, que también les voy a pasar, que es importante que ustedes lean. No se aboquen a leer diapositivas, doctores. Tienen ustedes libros de referencia, el Argente, Bárbara Bates y el Suros. Entonces, abóquense a leer sus libros. No pueden limitar su conocimiento a textos de ayuda que de repente en posteriores años sí les va a ayudar, pero en este momento ustedes deben consultar libros de semiología para adquirir la pericia necesaria y no sean imprudentes y no actúen como negligentes al ser estudiantes. ¿Existe alguna pregunta, doctores, acerca del tema? ¿Alguna duda, alguna curiosidad que ustedes tengan? Estoy abierta a sus preguntas. De no ser así, para concluir la